presidente de ALUEX, Juan José Caravaca. Saludo también al resto de la Junta Directiva de la Asociación. Saludamos, por supuesto, a nuestro conferenciante de hoy, Aurelio Pretel, y a todos ustedes, como siempre, señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta de las conferencias organizadas por ALUEX dentro de su ciclo de conferencias ALUEX, un proyecto de futuro. Con la conferencia de hoy continuábamos, como ya les comentábamos la semana pasada, con este miniciclo que dedicamos a nuestros tesoros, los de Albacete. Hoy de la provincia de Albacete, que nos ocupará este miniciclo todo el mes de noviembre. Si recuerdan, la semana pasada, con la conferencia de Miguel Lucas, hablábamos de la importancia que para un territorio tiene su patrimonio etnográfico. Y hoy hablaremos de otro patrimonio, el histórico. Y también saldremos, como decíamos antes, a la provincia, aunque nos quedaremos muy cerquita esta vez, en Chinchilla. Concretamente en la Chinchilla más contemporánea, desde donde observaremos los cambios que ha experimentado la ciudad vecina entre los siglos XIX y XX. Patrimonio histórico, la cercana Chinchilla, y un tiempo no demasiado lejano. ¿Conoceremos estos datos, en realidad? ¿Conoceremos su evolución histórica? Veremos. Aurelio Pretel nos lo irá descubriendo. En todo caso, los conozcamos o no, sí que los descubriremos, como decíamos, con otra mirada, con otra perspectiva, la de nuestro querido Aurelio Pretel Marín, al que siempre agradecemos su participación en este ciclo de conferencias, al que además le da ese valor académico que su tan sola presencia otorga. Y es que hablar de historia, ya sea antigua, moderna, contemporánea, como es el caso de hoy, de la de Albacete, es hablar, como todos ustedes saben, de Aurelio Pretel. Nacido en Albacete en 1950, finalizó sus estudios en Filosofía y Letras, en Historia, con sobresaliente, así como en Magisterio, al mismo tiempo lo hizo, comenzando a trabajar como profesor de enseñanza media en el Instituto Andrés de Vandelvira, donde se jubiló en el año 2010. Además, se doctoró en Historia con premio extraordinario en 1976. Ha sido profesor tutor de Historia Antigua y Medieval, Universal y de España, así como de Paleografía y Diplomática del Centro Asociado de la UNED en Albacete, además de profesor de Historia Medieval Universal e Historia Medieval de España en el Centro Superior de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha y en la Facultad de Humanidades. Fue miembro de la Sociedad de Estudios Medievales y del Instituto de Estudios Albacetenses, del que fue fundador, director entre 1978 y 1987, así como presidente de su sección de Historia hasta el año 2006. En 1992 fue nombrado miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia. Desde 1972 viene estudiando diferentes aspectos históricos y artísticos respecto a la actual provincia de Albacete y a las adyacentes, y en especial a los pueblos que fueron del antiguo señorío de Villena, centrándose preferentemente en el ámbito cronológico de la Baja Edad Media y del Renacimiento, con alguna incursión, como vemos, en la contemporánea. Sobre estos temas ha impartido numerosas conferencias y cursos. De Aurelio Pretel podríamos seguir hablando durante minutos y minutos, pero como lo importante es escucharle a él y escuchar esta conferencia, sí que hemos querido hacer esta pequeña pincelada, pero les vamos a dejar ya con nuestro conferenciante y con su conferencia, así que, como siempre, deseamos que la disfruten. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes y gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias a María José por esa estudiada presentación, que si algo malo tiene es ser excesiva en cuanto a elogios. Y gracias a la directiva de ALUEX, a la entrante y a la saliente, a las dos. Porque la verdad es que tengo que decir que para mí es un orgullo y una satisfacción pues colaborar con ella en una asociación que está
llevando a cabo una labor importantísima de divulgación de la investigación y de la historia de Albacete, que es la parte que a mí me toca en el trabajar por esta provincia. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar diciendo que la Chinchilla de fines del siglo XVIII se parece muchísimo a la del XVII. Esto quiere decir que el tiempo parece que se ha congelado, la sociedad es una sociedad muy inmóvil, que apenas ha notado las, por otra parte, no muy abundantes reformas ilustradas de esta zona. No tiene ni fábricas reales, las reales manufacturas propias del despotismo ilustrado. No ha conocido una real sociedad, que yo sepa, es posible que la hubiera, pero no la he encontrado, como las que tienen otras capitales, otras ciudades del entorno. No ha conocido prácticamente más reformas, no ha aceptado más reformas que las más imprescindibles, por ejemplo, la reforma del sistema métrico decimal, que se admite con gusto por parte del ayuntamiento, o, por supuesto, la que admite con muchísimo gusto es la creación, por parte de Carlos III, de un regimiento de milicias propio de Chinchilla, que llevará el nombre de Chinchilla, con dos batallones, dos compañías, una de cazadores y otra dos compañías del regimiento, que llevará el nombre de Chinchilla y en el que, por supuesto, dos chinchillanos ilustres pues serán coronel y teniente coronel. El resto de las capitanías y de las tenientías y demás pues serán distribuidas entre las familias ricas y nobles de los pueblos de alrededor, de Albacete, de San Clemente, de Villena, de Ellín, que van llegando a Chinchilla para tomar parte en la organización de este regimiento, para el cual se empieza a hacer un cuartel dispuesto en principio para 100 soldados y 40 cabos y sargentos, con pretensiones de ampliación en el futuro, aunque la verdad es que se quedó pues casi sin hacer durante algún tiempo y además creó algún problema en los primeros momentos. Por lo demás, las obras públicas propias del despotismo ilustrado pues tienen cierto éxito. La carretera que pasa cerca de Chinchilla y no por Chinchilla tiene cierto éxito, aunque también hay problemas entre el Ayuntamiento de Chinchilla, que debe correr con parte de los gastos, y la delegación impuesta por el rey, que es la que dirige las obras, un teniente coronel de ingenieros. Por lo demás, hay algunas reformas ilustradas que no se admiten muy a gusto, pero al final se admiten, como por ejemplo la única contribución que gravaba con impuestos los bienes de manos muertas, es decir, los bienes del clero y los bienes vinculados, cosa que era casi una herejía para el antiguo régimen. Como Chinchilla no tiene más remedio que aceptarlo, pues lo acepta un poco a regañadientes. Y hay otras novedades que no se aceptan tan bien, por ejemplo, la presencia de un corregidor que intenta imponer las órdenes de la monarquía absoluta por encima de los intereses de los privilegiados y de los 4 linajes importantes que hay en Chinchilla, que son los López de Haro, los Barnuevo y los Núñez Cortés y Núñez Robres, que son las familias que se piensan que son aristocráticas, se figuran que son el ombligo del mundo y que no admiten que una monarquía reformista pues pretenda imponerle sus creencias. Por lo demás, no creo que haya, aunque se dice que sí, se dice que hay una ilustración chinchillana. Por ejemplo, los Cano Manuel, suelen sacarse los hermanos Cano Manuel, Vicente y Antonio, suelen ser siempre los que se esgrimen como ejemplos de despotismo, de ilustración. Yo creo que son más bien déspotas que ilustrados. Es decir, son funcionarios no siempre muy progresistas ni muy ilustrados, que bueno, pues van ascendiendo en la administración pues a base de lo que se asciende en la administración, de trabajar, digamos, con influencias, y que incluso pues en algún caso, como en el caso de Antonio Cano Manuel, pues veremos que es bastante chaquetero y que da algún que otro cambio en cuanto la política del tiempo pues va cambiando. Concretamente el motín de Esquilache, que tuvo repercusiones en Tobarra, en una serie de pueblos, pero donde mejor se ve probablemente es en Chinchilla, donde fue más discreto y sin embargo más profundo, porque ahí las familias nobles se enfrentan claramente con el corregidor. Se ha producido el divorcio entre la monarquía absoluta y la oligarquía,
o sea, los privilegiados, que es la base del antiguo régimen. Y estuvieron a punto de cargarse al corregidor. Al final la monarquía se salió con la suya, pero bueno, incluso hubo destierros para los principales oligarcas de Chinchilla. Pero digamos que la alianza entre la monarquía y la nobleza quedó un poco tocada en Chinchilla a partir de este momento. A finales del siglo XVIII, según el diccionario de Tomás López, Chinchilla tendría unos 700 vecinos, es decir, 3.000 habitantes aproximadamente en el casco urbano. Luego, además, están las aldeas, que tienen algunas más. Ha crecido bastante en los últimos años, pero menos que las aldeas. Las aldeas están sobrepasando poco a poco a la propia ciudad. Higueruela tiene 353 vecinos, con iglesia y con 2 curas. Ollagonzalo 106 y un cura. Bonete 119. El Villar 79. Pétrola 67 con un cura y sacristán y alcalde. Aunque hay que decir que Pétrola es un señorío secular de los Pérez Pastor, que tienen pues casi todo el término y hacen lo que quieren en la parte que no es suya también, de la misma manera que muy pronto veremos a los Sajosa, que hacen lo mismo en Corralrubio. Luego, por otra parte, el término es de 50 kilómetros de largo y unos 30 de ancho, aunque la propiedad está muy concentrada y está vinculada, muchas veces, como bienes de manos muertas, en manos de los de siempre. Los López de Haro, los Barnuevos, Núñez Robles, Pérez Pastor, los Flores, los Núñez Flores. Y a bastante distancia hay 2 o 3 familias enlazadas entre sí que a veces están en contra de estos grandes terratenientes, como son los Moreno, que tienen sus propios méritos por méritos de guerra, los Cano Manuel, que tienen méritos como estudiosos y como letrados del Estado, tienen cargos importantes fuera de Chinchilla, los Maza de Lizana y los Ballesteros, que aparecen emparentados entre sí y que a veces se han enfrentado a los privilegiados, no tanto porque sean revolucionarios ni mucho menos, sino porque lo que quieren es, en cierto modo, participar de los mismos privilegios y del mismo modelo oligárquico. Por lo demás, también dentro de lo que se llaman manos muertas, es decir, aquellos bienes que no pagan impuestos porque pertenecen a vínculos, pues tenemos que hablar del clero. El clero tenemos 37 curas, que es lo menos importante, de ellos 19 presbíteros, algunos de ellos ni viven en Chinchilla, pero sí cobran las rentas, y en el convento de frailes dominicos pues viven de 10 a 15 frailes y unas 30 monjas. Estos tienen más propiedades, tienen propiedades en distintos lugares del término, incluso fuera del término, como ocurre con las monjas, que tienen el término antiguo de Chinchilla, hasta por ejemplo en Santana, que ya no es de Chinchilla, pero siguen teniendo propiedades en él. Hay hidalgos no muy ricos, más bien pobres, como los Arrieta, que sin embargo son hidalgos que no se han allanado, es decir, no figuran como tales hidalgos, no figuran como ricos porque prefieren mantener su hidalguía y no pagar impuestos. Y luego tenemos que la gran mayoría de la población es masa pobre y jornalera. Son jornaleros en su gran mayoría. En cuanto a servicios, pues tenemos que hay un maestro de niños, 2 de niñas, 2 médicos, una comadrona con sueldo del concejo, pero las obras públicas se quedan estancadas, simplemente se limitan a absorber el paro y consumen prácticamente casi todo el presupuesto. La industria casi no existe. Hay una industria muy importante que exporta al extranjero incluso de crisoles para la fundición de metales preciosos, típica de la actividad cerámica de Chinchilla, y que va a durar bastante tiempo. El resto pues es lo mismo que había en el siglo XVII y en el XVI, jabones, aguardientes y prácticamente de ámbito familiar. Algo todavía de industria textil, las alfombras que ya no se hacen prácticamente y las bolsas y las calzas que se hacen de Chinchilla típicas. Y luego pues los bienes del término pues pertenecen casi todos a las mismas familias, a las familias grandes. Los molinos, que son los 2 molinos que hay, que son de los López de Haro y de Fernando Robles y Salvador Barnuevo, y las ventas, la hostelería del término, diríamos hoy, que están en los caminos y en los lugares estratégicos, pues pertenecen a las mismas familias o a allegados de las mismas familias, excepto una que está en el Pozo de la Peña y que pertenece a los Cano Manuel. Esta es la Chinchilla que en 1788, Chinchilla todavía amurallada, todavía no ha salido de su casco antiguo, salvo el arrabal que se va expandiendo poco a poco por la ladera abajo. El arrabal donde está el convento dominico y donde está pues la plaza del arrabal.
En 1788 esta Chinchilla había celebrado con una magnificencia y con un lujo, dice, propio o superior al de muchas capitales de provincia, el advenimiento de Carlos IV, que se suele tener como el origen o el principio de eso que se llama la crisis del antiguo régimen. Crisis del antiguo régimen a nivel general. En Chinchilla no tengo yo muy claro que hubiera tal crisis, porque ahí se mantiene el antiguo régimen tal cual hasta, no digo hasta el siglo XVIII, sino casi hasta el siglo XIX. Un antiguo régimen basado en los privilegios, en el orgullo de los terratenientes, en la sensación de unos antepasados que supuestamente hicieron grandes glorias, pero que la verdad es que no se les conocen, o yo por lo menos no conozco tantas glorias. La de los escudos, la de los blasones, como este que ven aquí abajo a la parte de la derecha, que es el escudo de los Marín, Barnuevo y López de Haro, y en una Chinchilla que vive pues de espaldas a la realidad. Toda esta gente, los ricos de Chinchilla, que son los que mandan en Chinchilla, viven pues casi en el siglo XVII o en el XVI. La Revolución Francesa ha estallado, pero yo creo que en Chinchilla no se ven los efectos de la Revolución hasta que en 1792 no llaman a filas al regimiento de Chinchilla, que tendrá que pasar la frontera francesa y enfrentarse a la Convención francesa, que había guillotinado a Luis XVI, pariente de Carlos IV. Y bueno, digamos que Chinchilla entra en la modernidad, si es que entra, por la vía militar y por la vía de una guerra que la verdad es que a Chinchilla le importa más bien poco. Veremos al regimiento de Chinchilla pasar por Sagunto, pasar por Calella, por Gerona y entrar en Francia y luego volver pues más bien casi derrotado a raíz de la famosa batalla del reembarque de Tolón, donde las tropas de Chinchilla lucharon a las órdenes del famoso Gravina, el que luego murió a raíz de la batalla de Trafalgar, del general Gravina. Allí ya se distingue algún ilustre militar como Jerónimo Moreno, que era de familia chinchillana, pero hay que decir que ya en estas fechas la mayor parte de la oficialidad, alta oficialidad del regimiento de Chinchilla ya no pertenece a la oligarquía de Chinchilla, sino que hay otros de otros pueblos que la van suplantando poco a poco. Por ejemplo, Tiburcio Carcelén, natural de Tobarra, que es ya el coronel del regimiento de Chinchilla, pues en estos últimos años del siglo XVIII. Todavía a principios del XIX, pues veremos el Chinchilla, que todavía hace algunas obras, por ejemplo, la Torre del Reloj, en 1802, en Chinchilla, o que, por ejemplo, dora el retablo de la Virgen de las Nieves en la ermita de San Pedro de la Matilla, o que hace algunas obras, aunque la verdad es que ya en esta época, una vez que la Feria de los Llanos se ha trasladado a Albacete, la ermita de los Llanos no le importa nada más que a la gente del pueblo. Los ricos de Chinchilla ni van a la ermita. Ellos fueron los que promovieron el culto de la Virgen de las Nieves enfrente de la Virgen de los Llanos. Ahora ya, como no hay feria y como ya no hay riqueza que repartir, les interesa menos y le dejan a la gente del pueblo, pues en honor de defender a garrotazos frente a los albacetenses, el honor de la Virgen de las Nieves. Los ricos ya prácticamente ni participan en esto. Y llegamos a la invasión francesa, en 1808. Chinchilla, gracias a su fortaleza, por una parte, y gracias a su incomodidad, es decir, a estar en un sitio alto donde se refugian las tropas españolas que había en Albacete, dejando abandonado Albacete, pues va a salvarse de algunas de las muchas sanciones y de las muchas saqueos que padecieron otras localidades como el propio Albacete. Albacete tuvo 12 o 13 saqueos, mientras que Chinchilla le conocemos 4 solamente, que no son pocos, pero desde luego son bastantes menos. La reacción de Chinchilla al gobierno pues no puede ser más de antiguo régimen. Aquí tenemos la comunicación en este documento, que es graciosísimo, la comunicación de la regencia, es decir, de Floridablanca, que estaba entonces al frente de la regencia en nombre de Fernando VII, el pobrecito prisionero, pues comunica a Chinchilla que se va a poder proceder a convocar las Cortes y que para impetrar la misericordia divina y que todo funcione bien, pues recomienda a Chinchilla que hagan dice, como verdaderamente expresa la citada Real Orden, de implorar con corazones contritos y humillados, que será muy importante, y procuren en todos expiar sus pecados por el Santísimo Sacramento de la Penitencia y hacerse capaces de recibir a Jesucristo en la Eucaristía, reparando las sacrílegas profanaciones de nuestros enemigos. Es decir,
la solución para defenderse de los franceses es hacer rogativas y rezar muchísimo, porque la que nos va a caer es tremenda. Y en efecto, algunos se han dado cuenta ya, y por ejemplo, los Cano Manuel, Antonio Cano Manuel, que empezó la guerra de independencia de afrancesado, claramente, incluso dirigió la represión de los patriotas de Toledo que se habían levantado contra los franceses, pues de pronto da un cambio y pasa al servicio de la regencia, y al final pues terminará teniendo cargos en las Cortes y pasando por ilustrado y pasando por progresista, por un liberal. Yo creo que nunca fue liberal, ni él ni ninguno de sus hermanos. Pensemos que son 3 hermanos y ninguno de ellos, salvo quizá Vicente, ninguno de ellos demuestra demasiado liberalismo. El otro, el tercero, es cura y vive en Chinchilla y forma parte de la Junta Patriótica de Chinchilla, que se va a enfrentar a los franceses teóricamente. El regimiento de Chinchilla es destrozado en la batalla de Ciudad Real en 1809 por el general Sebastiani, bajo las órdenes del general Urbina, y bueno, pues es una de las derrotas grandes del principio de la Guerra de la Independencia. Algunos chinchillanos ilustres, como por ejemplo Jerónimo Moreno, que ya en estas fechas pues era militar profesional, pues caerá prisionero a raíz de la batalla de Tudela, luego se escapará de los franceses, volverá a Zaragoza, en el segundo sitio de Zaragoza todavía defenderá Zaragoza como militar y se pues ganará sus entorchados, digamos, lealmente. Claro que tenía mérito, sin duda, pero el que no lo hacía, pues lo pasaba peor. El caso de Tiburcio Carcelén, por ejemplo, el que había sido coronel del ejército de Chinchilla, del regimiento de Chinchilla, es clarísimo. Cae prisionero de los franceses, lo invitan a escaparse, como hizo su amigo Moreno, y al no escaparse, pues el pueblo de Badajoz lo lincha por colaboracionista y por estar aliado con los franceses. Bueno, estos son pasos del principio de la Guerra de la Independencia. Pero la verdadera entrada de Chinchilla, digamos que los efectos más importantes de la Guerra de la Independencia en Chinchilla serían los de 1812, fundamentalmente. Hubo 4 invasiones. Dicen que hubo 4 en 1812. A mí no me consta más que una, pero claro, el libro de actas de Chinchilla prácticamente es que no tiene reuniones. Se reúnen cuando pueden y a salto de mata, porque siempre está el miedo de los franceses y de los posibles colaboracionistas. La Junta de Chinchilla, ahí tienen ustedes los nombres de los que integraban la Junta de Chinchilla en 1808, José Muñoz de la Hinojosa, que era el corregidor, Juan Hurtado, Tomás Pablo Galiano, Diego Cano Manuel, este era el hermano de los Cano Manuel, Felipe de Haro Pando, vaya hombre, o tienen también, por ejemplo, Alonso Torres o Valentín Barnuevo Cutillas. Es decir, si se dan cuenta, de los ricos, hay muy poquitos. Ya se van incorporando nombres nuevos que asumen el papel de patriotas y de defensa de Chinchilla en este momento. La ocasión más importante, porque en 1810 ya se destina al coronel Cearra, que viene a revisar el castillo de Chinchilla, a ponerle artillería y a ver cómo se puede defender el castillo. Él es el que indica, el que hace ordena hacer este plano de José Lacorte de 1810-1811 y el que dirige en 1812 las labores de rechazar a los franceses durante el cerco de Chinchilla. Cerco que fue bastante duro. Ahí tienen ustedes algunas de las armas que salieron del foso del castillo, varios sables franceses, y tienen ustedes una cosa muy curiosa, que son las granadas de vidrio. Claro, a falta de otro tipo de munición, pues utilizaban vidrio para hacer unas granadas, las llenaban de pólvora, y esas eran las armas con las que rechazaron varios intentos de asalto del castillo por parte de los franceses. Al final los franceses tomaron el castillo. Se dice que fue un rayo el que hizo que el castillo se rindiera, porque mató a varios hombres y dejó muy herido al coronel Cearra. Es posible, pero curiosamente los rayos tendían a caer siempre en los castillos que estaban sitiados, y a mí me parece más bien una justificación de la rendición del castillo. El hecho es que, fuera o no cierto, el hecho es que el castillo de Chinchilla se rinde y los franceses vuelan la famosa torre del homenaje, una torre enorme que coronaba el castillo, que tenía 30 metros de alta, y el castillo queda desmochado para siempre y casi inservible, como veremos luego.
Eso en cuanto a los franceses, pero luego estaba el ejército español, que era peor. El ejército español, cada vez que pasaba por Chinchilla, se llevaba víveres, se llevaba dinero, se llevaba lo que podía, y bueno, de poco podían las quejas de la Junta Patriótica de Chinchilla, que se queja bastantes veces, por ejemplo, esta queja al general Lío, que era el general en jefe del ejército español en la zona de Valencia, de la Capitanía Militar de Valencia, diciendo que, a ver si lo podemos leer. Dice, el ejército del centro quedó en los pueblos inmediatos. Vaya hombre. En los inmediatos enteramente aniquilados por no haberse pagado los víveres sino con recibos y papeles, cuyo aniquilamiento ha aumentado por haber tenido que sostener 600 enfermos que aquí quedaron y quedan algunos. Empezando porque el médico de Chinchilla salió corriendo y dejó al otro médico solo frente al peligro con la mayoría de los enfermos. El ayuntamiento lo cesa y le quita el sueldo, pero bueno, Chinchilla acabó la guerra como un verdadero desastre. Pasa el tiempo y termina la guerra de la independencia y vuelve Fernando VII el Deseado, o el rey Felón, como queramos llamarle. El hombre, después de haberse pasado unas vacaciones en Francia, a cuerpo de rey, viene encima con la aureola de haber sido un prisionero, de haber sido el cautivo de Valenciennes, y va a ser recibido por los pueblos pues como el rey que trae la libertad, la paz y la Constitución. Estamos hablando de abril de 1814. Hay una competencia feroz entre Albacete y Chinchilla porque han oído que la Constitución de Cádiz prevé una reorganización de las provincias y prevé crear nuevas provincias, y detrás de esto está la cuestión de la capitalidad futura entre Albacete y Chinchilla. La ciudad de Chinchilla en principio partía con ventaja y además le ofrece al rey ponerle un carro tirado por 50 señoritas y 50 fornidos agricultores de la zona para subirlo a Chinchilla en el carro con unas cuestas suavísimas para que no tenga traqueteos del viaje, etcétera, etcétera. Albacete promete lo que puede también, pero claro, no puede tanto. De todas formas, el rey va a decidir que va a dormir en Albacete en vez de en Chinchilla, lo cual no impedirá que al año siguiente en Chinchilla haya quien proponga hacer un monumento a la lealtad y a la religión en el sitio donde estuvo el carro. Pero hay una diferencia importante. El rey que iba a venir en abril de 1814 era el rey liberal y constitucional, el rey que iba a traer la libertad. El rey que pasa por Chinchilla ya es el rey del decreto de 4 de mayo. El decreto de 4 de mayo de 1814 suprime la Constitución y dice que se quiten todos esos años del medio del tiempo como si nunca hubieran sucedido. Es decir, el rey ha dado un golpe de Estado y se ha proclamado rey absoluto, ha metido en la cárcel o ha ejecutado a todos los liberales que lo trajeron a España, y a partir de ese momento lo que llega es la monarquía absoluta. Ha vuelto la Edad Media, para entendernos. Y además hay muestras clarísimas. Las ordenanzas de 1815, dadas por el comandante general de la zona, pues prohíben, por ejemplo, cualquier tipo de alegría excesiva, obligan a ir a misa correctamente vestidos y nada de con pañuelos ni con sombreros, obligan a no trabajar los días de fiestas de guardar y, bueno, por supuesto, a no llevar armas. Y hay un detalle que es la toma de posesión del castillo de 1816, que pertenece a la familia de los duques de Maqueda desde tiempos de Isabel la Católica, y que, bueno, pues ahora llega a tomar posesión del castillo. Ni siquiera se molesta en llegar a Chinchilla, le manda al corregidor que vaya en su nombre y hacen una ceremonia igual que las del siglo XV. Es decir, el alcaide del castillo de Chinchilla entra de la mano de la autoridad chinchillana en el castillo, lo echa del castillo, cierra la puerta, toma posesión y luego abre la puerta. Es una ceremonia plenamente feudal. Hemos vuelto a la Edad Media en muchísimos aspectos. Y luego hay que pensar que siguen pasando tropas españolas, cada capitán, cada teniente que pasa exige un impuesto o exige que le paguen las letras, incluso amenaza con meter en la cárcel a todo el ayuntamiento. Y luego hay que pagar las guerras de ultramar. Estamos en la época en la que las colonias hispanoamericanas se están independizando y eso hay que costearlo. ¿Y quién lo costea? Pues evidentemente todos los pueblos. Y Chinchilla, pues una más.
En 1820 se subleva en Cabezas de San Juan el coronel del Riego, Rafael del Riego, y proclama la Constitución de 1812, la que había quitado en medio Fernando VII. Fernando VII suelta la famosa coletilla del rey, aquella de marchemos todos juntos y yo el primero por la senda constitucional, con un cinismo a prueba de bombas. Inmediatamente empieza a conspirar para quitarse de encima la Constitución. Cano Manuel hace un discurso en las Cortes de sí, pero no, pero sí. Al final los propios liberales le afean a Cano Manuel su poco atrevimiento para contestar al discurso del rey. Y gracias a Cano Manuel, que era presidente de las Cortes en aquel momento, fue brevemente, unos meses nada más, pero justamente los necesarios para influir en favor de Chinchilla en la carrera por la capitalidad de la nueva provincia. Estuvo muy a punto de no producirse porque Albacete consiguió, en febrero de 1822, cuando aún no se había proclamado la provincia, consiguió ser reconocida por la provincia, que era Murcia, ser reconocida como cabeza del distrito judicial de Chinchilla, lo cual era un paso importantísimo de cara a la capitalidad. Pero Chinchilla se negó a obedecer las órdenes de Murcia, y detrás de este asunto lo que está claramente es la pugna, bueno, está primero la pugna entre Albacete y Chinchilla, claramente, por la capitalidad y por muchas más cosas. Y luego la pugna entre los liberales doceañistas, es decir, los liberales más moderados, partidarios de la Constitución del año 12, que tenía muchos reflejos clericales y conservadores, y los veinteañistas, que querían ir un poco más allá, querían perfeccionar en sentido liberal la Constitución de 1812. Como ya hemos dicho, Chinchilla no era excesivamente liberal ni progresista, aunque hay quien piensa que era el colmo del liberalismo. Yo la verdad es que pienso que no tal. La prueba está en que 2 meses antes de acabarse el trienio liberal, todavía hay una nota del gobierno al alcalde de Chinchilla, que en este tiempo ya era Ramón Barnuevo Pando, diciéndole que el dinero que le han enviado que lo gaste en lo que debe gastarlo, en comprar fusiles para la Milicia Nacional para defender la Constitución. 2 años antes de acabarse el trienio no había Milicia Nacional. Yo dudo mucho que llegara a verla, aunque luego veremos que algún Cano Manuel, Salvador Cano Manuel, dice que sí, que la hubo y que su hermano José fue comandante o fue capitán y que Valentín Ballestero fue el comandante de la Milicia Nacional. A mí no me consta que hubiera ningún tipo de milicia nacional. Estamos hablando de alegaciones que se hacen muchos años después buscando méritos para ciertas familias. ¿Qué sabemos de Chinchilla de la época? Pues que liberales más bien pocos. Liberales, por ejemplo, hay un dato casi cómico, que es las procesiones que hacían, los desfiles militares que hacían los frailes del convento de Chinchilla, dirigidos por un capitán del ejército absolutista que vivía en Chinchilla en ese momento y que recuerda en sus memorias cómo él, con el padre prior del convento que tocaba la trompeta, dirigía la instrucción militar de los frailes en nombre del rey y de la religión frente a las autoridades legítimas y constitucionales. Eso sí, a puerta cerrada y sin ningún tipo de ostentación. Por lo tanto, yo pienso que Chinchilla no había... Desde luego, los frailes y el clero eran claramente absolutistas en la época. En fin, ahí te he puesto la foto que no corresponde a Chinchilla, pero por acordarnos un poco de con quién estamos hablando. Este es el cura Merino, que fue guerrillero en la Guerra de la Independencia y que luego pues fue un guerrillero absolutista contra el gobierno liberal del trienio. Aquí tenemos no dice nada, pero bueno, es el sello de la provincia de Chinchilla, que duró meses, y la distribución de hombres que tocaba a cada pueblo y la población que tenía cada población. Por ejemplo, Chinchilla tenía 1.545 vecinos, incluyendo las aldeas, evidentemente, y Albacete tenía 2.545. Hubiera sido pues prácticamente insensato concederle la capital a Chinchilla cuando Albacete además proporcionaba más soldados, 7 soldados frente a 4 que proporcionaba Chinchilla. Es decir, el desequilibrio ya era patente en ese momento. Lógicamente, cuando se acaba el trienio, la capitalidad no será ni para Albacete ni para Chinchilla. Y entonces habrá que retomar otra vez la competición a ver quién se lleva el gato al agua. Durante la década absolutista, la década ominosa, bajo el gobierno de Fernando VII,
los 100.000 hijos de San Luis, traídos por el gobierno absolutista francés, y muchas partidas de absolutistas españoles, como la de Jorge Bessiers, un aventurero franco-español, que será el que domine Chinchilla, después de haber tomado Cuenca y demás, llega a Chinchilla, y bueno, Chinchilla pues se lleva todo lo que puede, hace un hospital militar en el antiguo hospital civil, y bueno, hay una anécdota que no sé si será verdadera o falsa, supongo que será verdadera, hasta cierto punto, de que una de las señoras de Chinchilla le tiró un plato de comida a la cara en una cena porque había puesto en duda el valor de las tropas españolas liberales. Bueno, en cualquier caso, la presencia de Jorge Bessiers en Chinchilla no pudo ser más nefasta. Varios años después todavía se estaban pagando lo que se llevó Bessiers y las deudas que dejó en varias de las aldeas, como Alpera, por ejemplo, o como Corralrubio. ¿Qué hacen mientras tanto los llamados liberales de Chinchilla? Yo creo que hubo liberales, pero liberalillos. Es decir, hubo liberales doceañistas y muy tibios que, claro, se habían comprometido por tener cargos durante el trienio, pero ahora cuando cambia la tortilla, lógicamente, pues se encuentran en una situación un poco difícil. Y de hecho, los principales de ellos, que son Pedro López de Haro, Ramón Barnuevo y Fernando Núñez Robles, no portan por el ayuntamiento durante varios años. ¿Por qué? Pues porque evidentemente pues están muy vistos como posibles liberales. No hacía falta ser muy liberal para tener esta consideración en aquella época. Ya en 1830 vuelven los tres, reciben sus cargos y los tres juran que nunca han sido liberales, que en Chinchilla nunca ha habido milicia nacional, que ellos no han sido masones ni han pertenecido a ninguna sociedad secreta. Tampoco conocemos que las hubiera en Chinchilla. En Albacete sí, en Albacete, por ejemplo, hubo una que fueron los comuneros de Albacete, pero en Chinchilla, que yo sepa, no hubo ninguna sociedad liberal. Y allí se encontrarán en el ayuntamiento, pues junto con los Maza de Lizana, con los Ballesteros, es decir, con los que nunca habían dejado de tener el poder, y formarán pues una élite que ya se consolida en los años siguientes. Para Miñano, Sebastián Miñano, el diccionario de Miñano, Chinchilla tiene por entonces unas 500 casas con unos 4.000 habitantes y en tendencia a la baja. Y dice una cosa muy interesante que resulta, a la larga, resulta casi profética. Dice que si se van los 4 ricos que quedan en Chinchilla, que son los que dan de comer, o mejor dicho, los que producen los servicios que dan de comer a la gente pobre de Chinchilla, dice, Chinchilla quedará como una mala aldea. Algo así, a la larga, será lo que suceda. Durante el resto del periodo de la década ominosa, pues hay muy poco que decir. Pero en principio las autoridades las designa el gobernador militar a dedo. Y luego ya pues, van sustituyéndose por ternas. Ahí tienen ustedes algunas de las ternas que se producen en los años siguientes. Concretamente esta es de 1833. Novedades, pues no hay más que las inclemencias del tiempo, la enorme nevada de 1832, 5 días seguidos nevando, en la que el ayuntamiento pues tuvo que recurrir a dar una sopa económica, como le llaman, para la gente pobre, porque la gente se moría de hambre por las calles. Y curiosamente dice que ya que están resueltos sus problemas con una sopa económica, que traigan el cacharro y se lo lleven a casa, pero que no se queden por las calles. Es decir, que prohibido andar por las calles porque sería motivo de un posible peligro para el orden público. Y luego ya a partir de entonces, pues ya el ayuntamiento todos juntos pues se distinguen por una ¿cómo diría? Un servilismo absoluto en los últimos años de Fernando VII a lo que haga el rey o a lo que haga su señora doña María Cristina. Los sucesos de la granja tienen repercusión en Chinchilla porque en Chinchilla se aplaude primero la no solución del problema y luego cuando ya se resuelve el problema y se decreta la abolición de la pragmática sanción se aplaude esto último. Los sucesos de la granja son cuando la famosa bofetada de Calomarde, cuando el ministro Calomarde intentó que el rey volviera a desheredar en cierto modo a su hija e hiciera heredero a su hermano, a don Carlos María Isidro, el futuro líder carlista. A partir de este momento, pues se aplaude cualquier medida que tome el rey o que tome la reina, incluida la última. Este documento que he puesto aquí abajo, a la derecha, el último, si ven abajo, está firmado por la reina gobernadora, María Cristina. Es la comunicación
a Chinchilla de que, bueno, ha muerto su marido y que recibe el pésame del Ayuntamiento de Chinchilla, pero que no haga falta que hagan exequias por su marido, que es mucho más urgente que hagan las fiestas por el advenimiento de su hija, de la futura reina Isabel, entre otras razones porque está viendo que se levantan los carlistas en favor de su cuñado, don Carlos María Isidro, y tiene más prisa en hacer las fiestas de Isabel II que en hacer las exequias por el difunto. Durante la regencia de María Cristina, pues primero hay que decir que Chinchilla dice adiós definitivamente a la capitalidad. Ya está claro que la capital va a ser Albacete. Hay una cantidad enorme de intrigas y de envíos de personajes de Chinchilla a la corte a intentar que no se vaya la capital, y en último extremo que se queden por algunas oficinas, algunos organismos que se queden en Chinchilla, por lo menos, que se rehabilite el cuartel, porque el cuartel también se trasladará a Albacete, aunque siga teniendo el nombre de Chinchilla, el cuartel está en Albacete, o que se rehabilite el castillo y se artille el castillo, se declare plaza fuerte, ya se empieza a hablar del tema. Y luego pues tenemos las dos novedades, la desamortización, la primera desamortización, la de Mendizábal, en la cual se desamortizan los bienes eclesiásticos, especialmente de los conventos de Santana, que es este de aquí de la izquierda, y el convento de San Juan o de Santo Domingo, tiene los dos nombres, porque es de la orden dominica. No tiene demasiado éxito. Sí tiene éxito la venta de los bienes, de las propiedades que tenían las fincas de riego y de las fincas, algunas de secano, que poseían los frailes y sobre todo las monjas, que tenían bastantes propiedades. Pero los edificios no los quiere nadie. No los quiere nadie hasta tal punto que después el Ayuntamiento de Chinchilla pide que el convento de Santo Domingo se dedique el convento a Posada y la iglesia, que se dedique a iglesia auxiliar de la iglesia de Chinchilla. No se consigue, en principio. Luego después parece que sí hay algo de eso ya mucho más tarde, en la época de la Restauración, pero en principio no se consigue que el gobierno deje utilizar esos instrumentos. Y luego la otra novedad, pues que son las guerras carlistas. Las guerras carlistas, que son la primera guerra carlista, que es muy dura en esta provincia, porque hay muchas partidas de carlistas, la del general Gómez, la del general Cabrera, la de Forcadell, que saquea Albacete, y también Chinchilla. Chinchilla en principio se había convertido en una especie de refugio por su fortaleza para las autoridades de Albacete y del resto de la zona llana. Claro, huyen y se encierran en Chinchilla, y durante un tiempo Chinchilla va a tener algo de capitalidad, no porque sea la capital, sino porque están allí la audiencia y están las principales instituciones refugiadas en Chinchilla, las que no se han ido a Cartagena, como la audiencia. Y eso va a traer consigo también pues alguna novedad positiva, como por ejemplo la instalación del alumbrado público, y negativa, como por ejemplo pues convertirse en una plaza militar donde se producen hechos luctuosos como el fusilamiento del carlista Tallada, que es capturado y ejecutado en Chinchilla, porque claro, era el lugar donde estaban las tropas cristinas en aquel momento. Contra los carlistas, Chinchilla mantiene 3 compañías de milicia o de milicia urbana, se llaman. Es como la antigua Milicia Nacional, pero ahora se le llama milicia urbana. Esta es la bandera que se ha conservado de la antigua milicia urbana de Chinchilla. Hay una compañía que es de Chinchilla, mandada por los de siempre, y hay otra compañía que la mandan los Cano Manuel, como oficiales de la compañía, y una tercera que es mandada por un militar profesional que me parece que es de Higueruela y Corralrubio, me parece que es. La cuarta, que se iba a formar, correspondía a Bonete, pero Bonete dice que no quiere nada con Chinchilla, que se separa y que hace su propia compañía. En cualquier caso, la guerra es una guerra difícil, dura, complicada, y que trae la ruina a lo poco que habían dejado la francesada. A estos males hay que sumar todavía el hecho de que los grandes terratenientes se niegan a aclarar, no solamente a pagar sus impuestos, sino a pagar por los pastos de lo que no es suyo, mientras que el resto de la población paga religiosamente por sus pastos y además no le dejan que utilice los pastos. Estos grandes terratenientes, los López de Haro sobre todo, que tienen alguna finca de 6 kilómetros de larga, o por ejemplo
los beneficiarios de la desamortización, los Sajosa, un terrateniente murciano que se hace con la mitad de Corral Rubio, o los Pérez Pastor de Pétrola, son los dueños de Media Pétrola, pues esta gente se opone radicalmente no solamente a pagar impuestos, sino a que se aclare la verdadera extensión de sus fincas, porque claro, los pagos irían en función de la extensión de las fincas. Y esto va a llegar a un enfrentamiento con el ayuntamiento que en 1839 y 40 pues llega a la corte. Bueno, llega a la corte con este protesto, este manifiesto del grupo proletario, como se llaman ellos mismos, los concejales de Chinchilla, que en principio estaban dirigidos por un alcalde no muy fuerte, que era un tal Alcázar, y que cuando ve que las cosas se ponen feas, deja a los concejales solos, y los concejales solos, que son estos que hay aquí, dice, esto es en 1839, el ayuntamiento lo componen Gonzalo de la Torre, Juan Martínez, Antonio Alcázar, Francisco de Paula Tornero, Pedro Lencina, Vicente Fernández, Pedro Picazo, síndico, presididos por don Isidro Alcázar García. Isidro Alcázar dimite y deja a los otros tranquilos. Por una razón, porque Isidro Alcázar era escribiente del juzgado, y uno de los principales corruptos contra los que se dirige la acción es el juez, el señor Renard, el juez de Chinchilla, al que acusan de corrupto y de estar en connivencia con los poderosos. Hasta tal punto llega la cosa que el gobernador, protegiendo a los poderosos, le impone una multa a los concejales rebeldes que quieren hacerles pagar impuestos. Y ellos dicen que, bueno, que son proletarios. La verdad es que no son proletarios. Algunos son hidalgos, otros son comerciantes. Es decir, no es gente muy pobre. Pero comparado con los ricachones, sí, evidentemente. Me dicen, somos proletarios, pero ponemos a disposición de vuestra excelencia, del gobernador, las ropas que visten nuestras carnes y la comida de nuestros hijos. En plan un poco lastimero, y hacen un manifiesto, que es la portada es esta de aquí, y la envían a la reina a Madrid en 1840, poniendo de relieve todas las corruptelas que hay y acusando directamente al juez Renard de proteger a los terratenientes. Bueno, hasta tal punto de que más tarde, mucho después, Pedro Cebrián, que es el que hace el famoso manuscrito de Chinchilla y que era sobrino de uno de ellos, de uno que fue alcalde antes que Alcázar, dice que cuando murió el juez Renard, encontraron entre sus papeles todas las cartas de la correspondencia que mantenía con los López de Haro y con otros personajes de Chinchilla, y que el alcalde, que también era un López de Haro, dice que los guardó para que no se perdieran, y se los guardó también que no volvieron a aparecer, evidentemente. Es decir, parece mentira, pero a veces en estos pueblos sale la verdadera historia de lo que no se cuenta nunca en la historia oficial, y este es un ejemplo perfecto. Al final, con la ley de ayuntamientos de 1839-40, bueno, teóricamente el concejo quedaría designado digitalmente por el gobierno, y se supone que contra esa ley de ayuntamientos se alza el general Espartero, que sería más corrupto todavía que el gobierno al que pretendían debelar, porque claro, los liberales tienen fama de románticos, de luchadores por la libertad, pero luego además pues tienen su parte, que son partidarios, como decía Bakunin, de la zorra libre en el corral de gallinas libres. Es decir, ellos piensan que la libertad está por encima de todo, incluido de los derechos de los pobres a comer todos los días. Y evidentemente en el caso de Chinchilla, Espartero no pudo ser más rápido actuando. Inmediatamente le dio la razón a López Sajosa y a los Pérez Pastor, y lo primero que hizo fue conceder la independencia a Pétrola y a Corral Rubio, que se separan de Chinchilla en ese momento, para poderle dar los pastos gratuitamente a sus correspondientes señoritos. Ya no hay señores, pero sigue habiendo señoritos. Contra Espartero se va a sublevar Chinchilla. Se va a sublevar Chinchilla, no, se va a sublevar media España. Había una serie de golpes sucesivos que, cuando salían mal, como ocurre en el caso de Diego de León, héroe militar de la batalla de Villarrobledo, pues va a ser fusilado por Espartero sobre la marcha. Si salían bien, pues tenían una oportunidad. En el caso concreto de 1843, Albacete escribe una carta a Chinchilla diciendo que Albacete secunda el pronunciamiento y el levantamiento de otras ciudades españolas, y que invita a Chinchilla a que haga lo mismo. Y Chinchilla inmediatamente se suma con su milicia nacional y demás, apoya el pronunciamiento.
a los pocos días se enteran de que viene Espartero con 6.000 hombres y entonces cambia la cosa radicalmente. Llega Espartero a Albacete, la Diputación de Albacete y las autoridades de Albacete lo reconocen y Chinchilla, lógicamente, también. Resiste un poco el castillo de Chinchilla, pero yo creo que no tuvieron ni que disparar un tiro. Enseguida se rindieron también. Y yo le llamo en el libro el pronunciamiento de opereta, porque es curioso ver cómo en la fracción de un segundo cambia la opinión del mundo. Estos se rinden a Espartero y Espartero se tiró una semana y pico en Albacete. Dice Carlos Marx en un editorial del New York Daily Tribune, dice que Espartero se quedó inexplicablemente parado en Albacete. Pérez Galdós dice que fue el gran error de su carrera. El hecho es que no se atrevió a enfrentarse con nadie más y tuvo que salir desde Albacete para el exilio. Entonces cambian las tornas, viene el coronel Buil y toma el poder en nombre de los moderados y Chinchilla vuelve a decir: fuimos los primeros que nos sublevamos en contra de Espartero. Bueno, como se puede ver, la cosa no tiene mucho... Es interesante siempre, o por lo menos para mí, es interesante ver los grandes procesos de la historia de España a través de las actas municipales de los pueblos, de las ciudades de pequeño tamaño. Al poco tiempo, en 1845, pasa por Chinchilla, mejor dicho, por el pozo de... por Chinchilla. Esta vez había pasado anteriormente una vez por el Pozo de la Peña y esta vez entró en Chinchilla la reina Isabel II, acompañada de su Real Madre, que ya había vuelto del exilio, y es recibida por las autoridades que le piden que considere que Chinchilla, por lo menos, ya que no la capital, sea plaza de armas, es decir, que tenga artillería y que sea considerada pues como un lugar fuerte. Sin embargo, el cuartel está ya abandonado, el cuartel está sin artillería, el castillo, y el cuartel pues poco a poco se va a cerrar. En 1854 la enorme corrupción del gobierno de Isabel II y de sus ministros pues traerá consigo la revolución del 54. Ahí tienen la quema de la casa del Fernández Muñoz, el marido de la reina, o la del propio Marqués de Salamanca, o la del conde de San Luis, o la de Sartorius, los ministros de la época. Esa revolución del 54 pues atacó a los fundamentos de la corrupción del régimen y trajo dos novedades que podían haber sido un cambio importante para Chinchilla, pero que al final pues no lo fueron por múltiples razones. Uno, la segunda desamortización, la desamortización civil de bienes que pertenecían a la Iglesia todavía, los que no se habían vendido del convento de Santa Ana o del convento de Santo Domingo, de algunas obras pías que tampoco se habían vendido y sobre todo bienes civiles del ayuntamiento y del Estado, que entonces será cuando se privaticen muchas de ellas, no para beneficiar a la gente pobre que no tenía tierras, sino para beneficiar ¿a quién? A los que tenían dinero para comprarlas. Evidentemente esto no hizo más que reforzar el caciquismo que ya existía en Chinchilla. Personaje importante de esta época pues será el Marqués de Salamanca, don José de Salamanca, especulador, bolsista, ferroviario, fundador junto con los Rothschild de algunas compañías importantes, y entre ellas la MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, la compañía ferroviaria que inaugurará el tendido de Madrid a Albacete y al año siguiente el de Albacete a Alicante. ¿Qué beneficio a Chinchilla esto? Pues más bien poco, porque a pesar de que Chinchilla intentó acercar un poco más la estación y demás, y consiguió que la estación fuera a la estación de Chinchilla actual y que ahí hubiera un intercambiador, la verdad es que era muy difícil que Chinchilla, con su topografía, pues tuviera una estación pues como la de Albacete o como la de Villena o como la de Almansa. Hasta el ferrocarril y hasta el Progreso se aliaban en contra de Chinchilla por razones simplemente topográficas. Aquí tenemos la visita de Isabel II a la estación de Chinchilla en 1858. Conservamos incluso el discurso que le dirigió el alcalde, probablemente escrito por Pedro Cebrián, pero la foto no es de la estación de Chinchilla, es de Alicante, de cuando llegan a Alicante, después de parar en Villena, de tener una recepción en Villena y otra en Alicante. En Chinchilla prácticamente no llegó a bajarse del vagón porque tardó una hora y pico. ¿Qué consiguió Chinchilla de todo esto? Pues
un título completamente vacío, el título del que luego se siente tan orgullosa de señoría. Título de señoría, que es un título honorífico, que no sirve de gran cosa, pero que bueno, sirve pues un poco para alimentar el ego de los que no tienen otra cosa. Lo peor es que este título de señoría se le concede desde Albacete el mismo año en que a Albacete se le concede el título de ciudad. Es decir, Albacete recibe lo que sí que significaba algo para Albacete, es decir, la posibilidad de competir a nivel estructural con la misma Chinchilla. El reinado de Isabel II termina de forma abrupta con la Revolución del 68, que ya es bien conocida, que da paso al sexenio democrático, que da paso pues, a una monarquía sin monárquicos, una república sin republicanos y un caos general en el que se puede resumir el sexenio. He puesto estas tres caricaturas de un periódico de la época de la Flaca, porque dan una idea muy clara de lo que fueron los periodos de este momento. En el primero se ve a Prim, Serrano y Topete, los autores de la Revolución del 68, subastando la corona. Al final el que se la llevó sería Amadeo de Saboya. En el segundo, en el de abajo, se ve al pobre Amadeo de Saboya, medio loco, encima de una mesa de patas vacilantes, llevado por los miembros de su gobierno, a cual más irresponsable y a cual menos decente. Ahí tienen ustedes, el único que se le conoce bien es a Sagasta, que aparece ahí con una bolsa de dinero, y que era pues, uno de los presidentes de gobierno de la época. Y luego tienen ustedes ahí pues el resto de la fauna nacional de aquel momento. Los curas trabucaires, un cura con un trabuco, todavía carlista, los carlistas que siguen llevando todavía sus insignias, los militares espadones, los militares que están dispuestos a dar un golpe en cualquier momento, el caos. El caos que al fin determinará la Primera República. La Primera República, que tiene pues una serie de personajes, de los cuales destaca el alcalde José Alcaraz Baello, que no es ningún proletario, posiblemente es un hidalgo, por lo menos tiene un vínculo en el Fontanar, y eso no lo tienen más que los hidalgos, pero no es un hidalgo rico, es un hidalgo pobre, y posiblemente sea un republicano. También es curioso pensar que en Chinchilla hay Ramón López de Haro, un López de Haro, debía ser la oveja negra de la familia, es el presidente del Partido Republicano Federal, algo verdaderamente increíble, tiene cargos importantes en el partido, pero son excepciones, lo normal es que Chinchilla sea mucho más moderada. Aquí tienen ustedes la pobre república, en la caricatura del centro, la república zarandeada entre los republicanos unitarios y los federalistas, y luego, por si fuera poco, pues tenemos que sumar en una situación de pobreza extrema, en la que hay 400 familias pobres a las cuales hay que darles medicina y comida gratis, todavía, en la que muchos piden, algún López de Haro también y algún Barnuevo piden ser excluidos de las listas de la Milicia Nacional porque no quieren servir al régimen, y otros son excluidos porque no se fían de ellos, no sabemos muy bien si porque son demasiado de izquierdas o porque son demasiado derechas, y en la que encima tenemos 3 guerras al mismo tiempo, 3 guerras civiles al mismo tiempo. Una, la guerra de Cuba, que ha empezado en el 68 y va a durar 10 años. 2, la guerra cantonal, que se sustancia en un combate en la estación de Chinchilla, donde el general Salcedo, pues, al primer cañonazo hace huir a 2 trenes de cantonales que venían a tomar Albacete, y que, bueno, acabaron muchos de ellos presos en el castillo de Chinchilla y luego en Cuba, exiliados, claro. Y la guerra carlista, la tercera guerra carlista, que no fue tan dura, ni muchísimo menos como la primera, pero que tuvo su importancia y que, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, pues en la foto, la columna de prisioneros carlistas que tomaron en Bogarra al coronel, o al capitán coronel Lozano, que era un militar profesional pasado a los carlistas y que fue capturado y fue fusilado luego cerca de Albacete. Es decir, hablamos también de la época. Estamos hablando de que no fue una guerra muy grande, pero tuvo sus víctimas y sus barbaridades. Por ejemplo, en el 1874 también, ahí en Tiriez, en el Prado Redondo de Tiriez, pues localizaron a una partida carlista y no quedó ni uno vivo. Es decir, fueron asesinados directamente 120 carlistas. Es decir, no era una guerra de broma.
De todas formas, la guerra carlista, la tercera guerra carlista, estaba terminada prácticamente en 1874-75. El alcalde de Chinchilla pide a las señoritas de la localidad que traigan hilas y vendas para el ejército que va al norte a combatir contra los carlistas, pero la guerra está acabada. Todavía queda alguno suelto por ahí, como por ejemplo el famoso Roche, he puesto ahí la foto abajo, el famoso Roche, que tardará todavía un par de décadas en ser localizado y muerto por la Guardia Civil, y que está entre el caudillo carlista, el loco y el bandolero. Es una mezcla de las tres cosas. Antes de que se hubiera producido el golpe de Martínez Campos, que produjo la restauración de la dinastía borbónica, la verdad es que estaba todo el mundo deseando de que alguien viniera a poner algo de orden en semejante caos. De hecho, el alcalde de Chinchilla, el último alcalde de la República en Chinchilla, ya había comprado un retrato de Alfonso XII de Alfonso XII para cuando viniera el rey, antes de que se proclamara incluso la monarquía. Y bueno, pues la proclamación de la monarquía, pues aquí la vemos. El Ayuntamiento de Chinchilla felicita al regente, es decir, al general Serrano. El general Serrano es el mismo que inició el sexenio sin saber por qué lo iniciaba y que lo cerró luego con otro golpe sin saber por qué lo cerraba. Y felicita al general Serrano por haber traído a la nueva dinastía y al príncipe don Alfonso para rey de España, y pide que se publiquen bandos diciendo que se alumbren los balcones y ventanas, que se hagan colgaduras durante dichos días, se den limosnas de pan metálico a los pobres de esta ciudad y pedanía del Villar, y que la banda de música recorra las calles y se dé vacaciones en los establecimientos públicos a los alumnos. A partir de entonces, bueno, pues veremos que van alternando en la alcaldía personajes de los de siempre, es decir, apellidos rimbombantes, con algunos nuevos, algunos muy interesantes, como un tal Negrón, Agustín Negrón, que parece ser que es un prestamista que vino desde fuera y que, bueno, pues ya era un poco rico, pero se hizo más rico todavía durante los años en que fue alcalde. Acabó de diputado provincial y terminó siendo una de las mayores fortunas de la provincia. Los López de Haro, claro, los Saiz, Hidalgos también, el juez Samuel Cano Baello, los Marín Barnuevo y sobre todo Melitón Romero, que era un oscuro burócrata y que terminó también siendo relativamente potentado. Son los distintos alcaldes que van pasando durante todo este periodo. El principal y el que más llama la atención al final de este periodo, al final de la restauración, es Enrique Barnuevo y Rodríguez de Villamayor. Ustedes los apellidos se van alargando y enlazando con los de familias de Murcia, de Alicante, de otras poblaciones. Y este personaje, que sí que es un personaje que por lo menos tiene ideas de fuera, pues hace algunas cosas muy notables para Chinchilla, unas para bien y otras para mal. Por ejemplo, la Fuente de la Plaza. Trae el alumbrado eléctrico, el primer alumbrado eléctrico de Chinchilla, hace la Fuente de la Plaza, que ha durado hasta el siglo XX. Lógicamente, pues tiene que hacer las listas para los soldados que tienen que ir a la guerra de Cuba y que hay algunos prófugos. La guerra de Cuba no tuvo muchos muertos en Chinchilla, pero hubo 10 o 12 chinchillanos muertos, que, en fin, son bastantes menos en comparación con los de otras poblaciones. Y yo, digamos que en el punto de vista negativo, pues le achaco el haber destrozado, el haber incrustado en el magnífico retablo plateresco del siglo XVI que había, pues un camarín del siglo XX, que, en fin, no es que desentonara mucho, pero vamos, podían haberlo hecho en otro sitio tranquilamente en lugar de cargarse el retablo. De todas formas, luego vendrían en la guerra y se cargarían todo el retablo, con lo cual tampoco, hoy en día tampoco se ha perdido gran cosa. Y además empezaron ya las primeras negociaciones para convertir la iglesia en monumento nacional, lo cual llevaría hasta 1922, a pesar de repetidas peticiones por parte de particulares y del ayuntamiento y de la parroquia de Chinchilla. Luego está el asunto del penal. El penal que se había retrocedido, se había entregado al ayuntamiento y que el ayuntamiento lo cedió al Estado a condición de que hicieran ahí una obra para presos, o sea, un correccional o un penal. Se hizo el penal y, bueno, gracias a eso, yo creo que tampoco le dio tanta vida a Chinchilla, pero los chinchillenos pensaron siempre que ellos le debían la vida de Chinchilla al penal, y de hecho se aferraron al penal hasta el último momento. Claro, traía las familias de los presos que venían a ver a los presos y que gastaban dinero, los guardias, los soldados de infantería que estaban en la guarnición, era algo de vida para Chinchilla.
Como es bien sabido, en 1902 llega Alfonso XIII. Alfonso XIII, después de la regencia de María Cristina, pues no cambia nada. A pesar de que se había proclamado el sufragio universal, en el ayuntamiento vemos los mismos nombres alternados con nombres mucho menos sonoros, pero que en el fondo son casi siempre alcaldes de paja. Es decir, son gente que trabaja para los que no quieren aparecer en primer plano. Como ven, ahí tienen, por ejemplo, la lista de concejales del año 1902, 1901, son Pedro López de Haro, Pascual López García, José Atienzar de la Cruz, Salvador Marín Barnuevo, Francisco Martínez Gómez, Santiago Hoyos, José Granero, Melitón Romero. Este Melitón Romero es un personaje muy interesante, bueno, ya hemos hablado de él anteriormente. Enrique Barnuevo y Rodríguez de Villamayor, es decir, uno, que luego poco a poco pues hacen la misma política, la política caciquil de los que de verdad tienen el poder y que ya no mandan como antes por su cargo, sino que tienen a su disposición al gobernador civil, al presidente de la Diputación y a las autoridades del turno de partidos, que son las que verdaderamente parten el bacalao en la época. ¿Dónde ha cambiado menos todavía? Pues ahí tienen ustedes la lista de los mayores contribuyentes de Chinchilla, encabezada por Pedro Amores de Haro, hijo del conde de las Navas de Amores, una familia importante que va a dejar su huella en Chinchilla y en sus alrededores durante mucho tiempo. Después, Ramón Núñez Robles, José Núñez Cortés de la Torre, Joaquín Moreno Núñez Flores, Manuel Andrés Ortiz, Eugenio Moreno, Manuel Gómez García. Falta López de Haro. No sé por qué, probablemente porque ha repartido la herencia entre sus hijas. Luego después veremos que vuelven a resurgir otra vez los López de Haro. Estamos en una época en la que esta gente pues vive, los ricos quiero decir, viven de espaldas al mundo. Ellos llevan su propia vida de sedas, de oropeles, de invitaciones, de fiestas, aparecen en la prensa cada vez que se van a Chinchilla o vienen de sus posesiones en Murcia, pero el pueblo de Chinchilla prácticamente los ve de lejos y con muchísima envidia. Algunos de estos alcaldes de paja son de lo más interesante. Por ejemplo, tenemos... hay veces que dicen, bueno, aquí se ha producido una revolución. Moisés La Orden, que es un herrero, y aparece de alcalde. ¿Cómo es esto? O Aldegundo Soriano, picapedrero, que aparece de alcalde. Y luego nos damos cuenta de que en realidad Aldegundo Soriano y Moisés Soriano son hombres de paja de los que mandan de verdad y que terminan, lógicamente, pues añadiéndose al grupo de los privilegiados de alguna manera. O por lo menos terminan siendo medianamente ricos. Tanta corrupción y demás trajo, y sobre todo el desastre de Anual, la incompetencia, la inutilidad y la poca vergüenza del rey Alfonso XIII en las campañas africanas. La famosa frase aquella cuando Abdelkrim quiso vender a los prisioneros, 12.000 prisioneros españoles, quiso venderlos al gobierno español y el rey dijo, pues sí que está cara la carne de gallina. Es decir, esa falta de sensibilidad social y esa corrupción y ese mantenerse ajeno al pueblo hizo que el prestigio de la monarquía cayera por el suelo. Y para mantenerse en el poder y para evitar que saliera adelante la investigación del expediente Picasso, del general Picasso, sobre los sucesos de Anual, pues hubo que recurrir a un golpe militar del general Primo de Rivera, que trae una dictadura desde el año 1923 hasta el año 1930. Dictadura que, bueno, en Chinchilla pues es como en tantos otros sitios, pero tiene un personaje que lo es todo prácticamente en Chinchilla. Hay personajes, bueno, teóricamente se supone que Primo de Rivera venía a acabar con el caciquismo y venía a regenerar la vida política española y demás, y a acabar con las antiguas familias y demás. Pero miren ustedes, los tres alcaldes que hay en la dictadura son Luis Cano Manuel, Pedro Amores y Joaquín Moreno Núñez Flores. No hay que decir más. Y de ellos, además, el que manda durante casi todo el periodo es Pedro Amores, el hijo del conde de las Navas de Amores, que es el presidente del partido único, que es la Unión Patriótica, hecho por Primo de Rivera a imitación del partido fascista italiano, pero sin las características modernas que tenía el partido fascista italiano. El presidente del Somatén, el Somatén, que es la movilización de la gente de derecha, de la gente conservadora, armada en defensa del rey y del régimen. Iba a decir de la Constitución, pero la Constitución estaba en ese momento un poco suspendida. Y también ya
manipula también las cofradías de Semana Santa, porque Chinchilla en este momento, lógicamente, es un precedente del nacionalcatolicismo. Primo de Rivera se vuelca en la idea de un Estado católico integral, conservador, y este Pedro Amores no va a ser el presidente, pero va a ser el abanderado de la Cofradía de los Negros durante su periodo de gobierno. Yo supongo que será una coincidencia, porque, en fin, tampoco estaban las cosas tan claras en la época. Pero, curiosamente, el Viernes Santo de este año, la Cofradía de los Negros le quita la imagen de la Virgen a la Cofradía de los Morados. No sé yo si lo de los colores será una coincidencia. Durante este periodo, la gente de Chinchilla, ¿qué? Pues lo que dice el médico Teigel, Luis Teigel, que era un regeneracionista, ¿no? Un intelectual regeneracionista, y que dice que en Chinchilla que hay mucha gente que vive en las cuevas en una situación inmunda, y que dice que Chinchilla no se da cuenta de que, aunque fuera por simple egoísmo, porque necesita gente fuerte para trabajar en el campo, deberían cuidar a esa gente y darle un alojamiento y unos medios de vida medianamente razonables. Bueno, evidentemente no se consiguen. Y llega la República. Como ustedes saben, llega la República, y la República, pues ya sabemos, en España tuvo sus más y sus menos, pero en Chinchilla fue muy tranquila porque hubo un alcalde de izquierdas, Manuel Tropo, era un hombre, yo creo que era más liberal que izquierdista, que era el alcalde Galindo. El alcalde Galindo, cuya mayor preocupación pues fue fundamentalmente hacer unas escuelas y, bueno, y mantener el orden y que no se saliera nada de madre. De hecho, en Chinchilla tampoco había una gran agitación. De hecho, como yo digo en el libro, la mayor violencia que hubo fue la suspensión de un partido de fútbol entre el Huracán Estación y el Chinchilla Club de Fútbol por juego antirreglamentario. No hubo no hubo violencia hasta el final, y tampoco la hubo porque el gobierno tuvo la habilidad de hacer un registro y quitar un montón de armas de las casas particulares de Chinchilla, con lo cual no pudo haber golpe ni alzamiento. Mientras tanto, ¿qué hubo? Pues las descripciones que tenemos de, bueno, el alcalde de derecha del año 34 al 36, que fue Hoyos, del Partido Radical, pues hizo una política totalmente contraria a la del Partido Radical en España. El Partido Radical congeló la reforma agraria y Hoyos hizo la pequeña reforma agraria que podía hacer desde el Ayuntamiento de Chinchilla. Intentó que llamar a los terratenientes y que cedieran algunas parcelas a los jornaleros más necesitados, y de hecho se repartieron a 60 familias algunas parcelas. No fue todo lo que él quería, pero fue lo que pudo hacer en aquel momento. Mientras tanto, otra de las modernidades de Chinchilla en aquel momento fue el intento desesperado de buscar petróleo. Hubo varios intentos de buscar petróleo que al final pues no salieron bien y tuvieron que clausurarse en el año 38 por falta de pago de los impuestos de las empresas que lo buscaban. Y el otro detalle fue pues el cierre del penal. Victoria Kent se encontró con el problema de un penal que era insalubre, que era una cosa verdaderamente vergonzosa en la España de la época y que era pues un pozo negro. Y pretendió cerrarlo. Ya lo había cerrado Primo de Rivera en 1925. Nadie le rechistó. Luego llegó la dicta blanda del general Berenguer y volvió a abrirlo. Y ahora Victoria Kent, la ministra la directora general de prisiones, pensó que no había más remedio que cerrar el penal. Se encontró con una manifestación y con muchos problemas, y al final el penal se quedó abierto durante toda la República. La visión de Chinchilla no puede ser más nefasta para los dos únicos literatos que conocemos: Camilo José Cela, a través de Pascual Duarte, que lógicamente es un personaje literario, pero bueno, presenta una situación deprimente y desoladora de Chinchilla, y Miguel de Unamuno, que sí que la conoció, porque Cela no vino a Chinchilla, pero Miguel de Unamuno sí, y da una visión pues no mucho mejor. Habla de las calles desérticas, tras cuyas rejas de palaciegas vanan los espíritus, fantasmas, no sé qué. La verdad es que fantasmas había, pero ya no había tantos porque los ricos se habían ido casi todos ya. En este momento no había más que la gente modesta y la gente normal y corriente de Chinchilla, y muy pocos ricos. Y también, bueno, aquí hasta el último momento, en general Chinchilla no fue un pueblo antirrepublicano, al contrario. Ahí tienen el año 36, el 14 de abril del 36, se celebra en Chinchilla bombo y platillo, con desfile de banda militar y con colgaduras en los balcones, etcétera, etcétera.
Hasta que llega el golpe militar del 19 de julio del 36, que en Chinchilla estuvo a punto de causar una masacre impresionante porque se presentaron 2 camionetas de milicianos salvajes, bueno, de salvajes, no digo ni milicianos, de salvajes dispuestos a linchar a los presos fascistas que había en el penal. Afortunadamente se encontraron con un alcalde responsable, que era Manuel Carcelén, del PSOE, y que rápidamente juntó a los milicianos de Chinchilla, los puso al frente a un teniente retirado del ejército, que era el teniente de Fez, y puso ametralladoras en el castillo, y dijo que no iba a permitir que le tocaran un pelo a ningún preso político del castillo. Es más, previamente había sacado de Chinchilla, por si acaso, a los curas y las monjas para evitar que pudiera haber desastres. La prensa de Albacete se hace eco disimuladamente porque, en fin, había censura de esta actitud. ¿Esto evitó los problemas? No. Evidentemente ahí tienen ustedes el estadillo de la causa general, donde se detallan los muertos que se encontraron en Chinchilla en los días siguientes, casi todos a ver qué fecha es, el 21 de agosto, y que fueron gente traída generalmente de Albacete y asesinada en los alrededores de Chinchilla. Supongo que alguno también sería de Chinchilla. Pero vamos, son 9 muertos en total, que no son demasiados comparado con lo que hubo en otros sitios. Y desde luego se evitaron problemas como los de la saca de Albacete, de la famosa saca del 22 de septiembre. Esto trajo problemas muy graves entre los mismos miembros del Frente Popular. El PSOE de Chinchilla rompió con el de Albacete. El de Albacete estaba en la línea largo caballerista, en la línea exaltada, revolucionaria, y el de Chinchilla era partidario de un PSOE mucho más moderado, mucho más tradicional, en la línea de Prieto o de Besteiro, mucho más conservador. Y de hecho, en el año 37 envió una nota al periódico Albacete diciendo que la agrupación socialista de Chinchilla, es esta nota que ven aquí, no va a concurrir al Congreso Provincial, porque el Congreso Provincial se está saltando las normas del PSOE y está entrando en una deriva que no conviene a la imagen del partido. Por lo demás, Chinchilla en la guerra pues fue como todos los pueblos. Hubo una compañía de Chinchilla que se incorporó al 5º regimiento, y la ciudad pues alojó al ejército, tropas de la famosa Quinta del Biberón, que utilizaron las escuelas y otros edificios públicos, tropas de las brigadas internacionales que tuvieron una sección de artillería, incluso una checa, una prisión militar para los colaboracionistas y fascistas, y por lo demás pues Chinchilla hizo lo que todo, una economía de guerra en la cual se confiscaron bienes, se confiscaron tierras, no demasiadas. Curiosamente no llegaron a matar a ningún rico, lo cual significa que los ricos no estaban ya en Chinchilla, se habían ido, y crearon una economía municipalizada con unos billetes propios de Chinchilla, como hicieron en casi todos los pueblos, para evitar, entre otras cosas, la especulación y evitar los abusos de los que tenían muchos billetes sobre los que no tenían billetes. La posguerra, pues ¿qué vamos a decir de Chinchilla? Ajustes de cuentas, fusilamientos. En Albacete, en Chinchilla no fusilaron, porque se los traían desde Chinchilla a Albacete, y aquí era donde los fusilaran. Aproximadamente, no está clara la cantidad, pero más o menos el doble de los que murieron durante la República. Más o menos. Y luego, pues, oposiciones patrióticas. Es decir, las oposiciones del Ayuntamiento de Chinchilla de los años 40 son de broma. Es decir, puestos exclusivos para los caballeros mutilados por la patria, para los ex cautivos, para los es decir, para todos aquellos que eran partidarios del régimen vencedor. Chinchilla está ocupada por un regimiento, el regimiento Simancas, que incluso llega a provocar protestas del alcalde y del jefe de falange de Chinchilla por los disturbios que crean los soldados. Y bueno, aquí no resiste nadie, son los años. Por otra parte, hay que decir una cosa: Chinchilla no fue excesivamente franquista, o esa impresión tengo yo. Hay que decir que yo tampoco he consultado todos los documentos posibles de Chinchilla, pero, por ejemplo, los libros del Somatén, en Chinchilla hay muy poquitos somatenistas. En cualquier pueblo te encuentras que hay 10 o 12, y en Chinchilla hay 6 o 7, y era mucho más grande que los demás pueblos. O, por ejemplo, de la División Azul. Cuando llega la División Azul, pues en Albacete se apuntan un montón de gente. En Chinchilla parece que no tantos. Hay algunos muy persistentes, como el doctor Teigel, el hijo, Luis Teigel, el hijo del doctor Teigel, pero no demasiados.
Y lo que sí que está claro en Chinchilla, y ahí se nota muchísimo, es el nacionalcatolicismo. Resurgen las procesiones de Semana Santa, resurgen las cofradías, y hay cursillos de concursos de catecismo entre los niños, en fin, hay una competición por ver quién es más católico. Esto es algo habitual, pero en Chinchilla se nota quizá más que en otros sitios. Consecuencia de todo esto, del hambre, de la especulación, del extraperlo. Estamos en las épocas del extraperlo. Hay varias multas a la empresa Bufor y a otras empresas de transporte porque están haciendo comercio ilícito de granos o de harinas. Se obliga a los particulares a entregar trigo a los silos del Servicio Nacional del Trigo. Esto es general en toda España. Pero en Chinchilla se nota mucho porque hay un declive demográfico brutal. Desde el año 50 hasta el año 85-90, la población de Chinchilla cae a la mitad. Es decir, pasa de 7.500 habitantes a 3.200, para entendernos. En números redondos, evidentemente. Y frente a esto, pues hay poco que hacer. Al final del franquismo hay un alcalde, que es el alcalde Ortiz, Francisco Ortiz, que el hombre pues hace lo que puede y tiene el gran acierto de enfocar el crecimiento de Chinchilla hacia el turismo y hacia la explotación del patrimonio artístico que Chinchilla sigue teniendo. Por ejemplo, el castillo. Intentarán incluso, que no lo consiguen, hacerlo parador. O, por ejemplo, la iglesia. Intentan que la iglesia se restaure. Se estaba cayendo durante la República. Tenía problemas de estabilidad. Había una higuera que estaba a punto de derribar el ábside. Bueno, pues todo esto se intenta arreglar un poco. Y restaurar, por ejemplo, pues las artesanías típicas, la cerámica. En el año 73 se hace un homenaje a los 3 últimos alfareros de Chinchilla y la artesanía de Chinchilla en esta época es tejas, ladrillos, incluso una industria muy interesante de muñecas de la que no me da tiempo a hablar. Y por fin la transición política de los años 80, en la cual hay un protagonista, que es el alcalde García de la Encarnación, que tuvo 2 periodos sucesivos, en los cuales, aunque tiene algún periodo, alguna cosa negativa, como por ejemplo la malísima restauración de la iglesia, con el añadido de una columnata ahí, que yo creo que no es culpa suya, creo que se encontró ya con el proyecto y no supo pararlo. Pero luego tuvo una apuesta por la cultura. Se trajo a Chinchilla el Congreso de Historia de Albacete, que empezó a despertar el interés por la historia. Trajo también el monumento de Pozomoro, lo incoó la declaración de Monumento Histórico Nacional, y luego pues apostó él y su sucesor, el alcalde García Gabriel, que tuvo que lidiar con las peculiaridades de Chinchilla y de su propio partido, por la cultura como base fundamental de la reconstrucción turística de Chinchilla. Los festivales de teatro de Chinchilla, el polideportivo, las piscinas, el polígono Campo Rosso, el arreglo del Bajo de las Tercias, las obras públicas, la pavimentación. Esto prácticamente lo hacen todos los alcaldes. Y luego además instalar en el polígono industrial 2 grandes fábricas que fueron las de Talsa y Forte. Además la escuela taller y Radio Chinchilla, que tampoco es para estar tan orgullosa en mi modo de ver, pero bueno, fue una forma más de publicitar al ayuntamiento. Y con esto llegamos ya a los finales de los años 90, que bueno, pudieron haber significado o no el despegue de Chinchilla. Yo ya no me atrevo a meterme ahí porque he oído opiniones para todos los gustos y de las fuentes que yo he podido leer tampoco saco conclusiones claras. Pero lo que está claro es que Chinchilla levantó los pies del suelo y empezó a soñar con ser la capital de una especie de área metropolitana que iba desde La Roda hasta Tobarra, y si no la capital, por lo menos incluirse en ese área metropolitana. Es cierto que surgieron 3 polígonos industriales. Es cierto que se consiguieron inversiones del Estado, inversiones de Castilla-La Mancha. Es cierto que se restauraron obras interesantes. Es cierto que se creó el Festival de Teatro, el Festival de Pintura. Es cierto que se consiguió un auditorio, un centro de salud, un IESO, que iba a ser instituto y se quedó en IESO, pero bueno, es interesante tener un IESO. Es decir, Chinchilla quizá pudo haber mejorado definitivamente y haberse triplicado en población,
Pero bueno, llegó la crisis de 2008 y pasó lo que pasó y, en fin, tampoco es cuestión de que yo vaya a explicarles a ustedes lo que pasó en 2008 en Chinchilla y en tantos otros pueblos. Y para terminar, una cosa. Esto que he compartido con ustedes son las pocas noticias que yo he podido sacar de las actas municipales de Chinchilla, de la prensa, sobre todo en el siglo XX no he podido ver las actas municipales de Chinchilla, la prensa y el boletín oficial de la provincia. Por supuesto, lo que he dicho aquí lo he dicho sin ánimo ni de molestar, ni de criticar, y menos de injuriar a nadie. Primero porque, como Churchill decía de los franceses, yo no conozco a todos los chinchillanos, algunos ya los voy conociendo, pero quiero decir que no he tenido el menor interés en molestar a nadie. Para molestar a alguien no hace falta meterse un año en un archivo y después pasarse otro año trabajando. Evidentemente se hace mucho más fácil sin necesidad. Y bueno, pues yo no puedo ir más allá de donde he ido. Que esta disertación le faltan cosas, sin duda. Que es una opinión particular, sin duda. Que le faltan datos, sin duda. Pero ahí están los archivos, el que quiera que se meta y que me corrija. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si nos llega a dar más datos. Bueno, increíble. ¿Cuántos datos y cuánta información y qué documentación gráfica más? Podría ser mucho más. No decimos que no, pero la hemos considerado bastante completa. Así que muchísimas gracias, Aurelio. Vamos a pedir a nuestro presidente que nos acompañe, a Juan José Caravaca, y también a nuestro protagonista de hoy, a nuestro conferenciante. Por favor, Aurelio, si se puede poner para hacerle entrega de este detalle. Con el que reconocemos pues su participación. Bien, y mientras tanto, les recordamos que la próxima conferencia tendrá lugar el próximo lunes 21 de noviembre, también a la misma hora, 18:30 horas. El título: Libisosa, un hito de la investigación y puesta en valor del patrimonio arqueológico, y correrá a cargo del doctor en Historia, Héctor Uroz Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos y les esperamos.